un propósito, tiene un fin y tiene un principio. Esas cosas suceden en los hogares, mi hermano, porque falta la presencia de Dios en los hogares. Se ha perdido la presencia de Dios en los hogares, por eso las casas están divididas. Yo me crié en un hogar de esos, igual, donde había alcohol y maldiciones en mi casa. Desde chiquillo pedía comida y me daban garrotazos. Entonces yo tuve que agarrar la calle porque la sentía más segura que en la casa. Y en la calle agarré vicios, agarré mañas y tenía un hermano mayor que seguía los mismos pasos de mi papá porque mi papá era el golpeador alcohólico y el que maldecía la casa y él pues trataba de enderezarme a su modo, los remedios caseros que andaban de moda en aquel tiempo, que eran los garrotazos. No había consejos, no había palabras de amor, no había nada, puros leñazos. Pues me buscaban por allá por el río, me iba yo a drogarme y me encontraban. Y me agarraban y me llevaban arrastrando hasta la casa. Llegaban y me quitaban la ropa, me bañaban y me empezaban a pegar, a golpear. Hasta que se cansaban, yo puedo decir, ya me voy a portar bien, ya no quiero, ya no lo vuelvo a hacer. Pero no se detenían, mi hermano, hasta que se cansaban. Y al último me amarraban con una cadena en un pie, en la raíz de un limón, afuera de la casa, entre el monte ahí. Y ahí me dejaban varios días, no les importaba si estaba bien o estaba mal, ahí me dejaban a mí porque eso me iba a hacer cambiar a mí. Ahí me amarraban. 3, 4 días, y yo ahí solo, como un animalito así. Tiene un hermano menor que yo y siempre nos acoplamos y él cuando se descuidaban iba y llevaba 2 piedras y ponía una abajo del candado y con la otra empezaba a pegarle hasta que lo abría. Y yo me escapaba, él me liberaba a su modo. Y yo salía corriendo por allá por los montes, por los arroyos, como siempre, huyendo, pero el problema es que me daba cuenta yo de que ya no tenía las cadenas en mis pies, nadie me estaba deteniendo, nadie me agarraba, pero las cadenas esas, mi hermano, se habían pasado a mi corazón. Yo sentía miedo, decía, ahí vienen a agarrarme otra vez. Siempre cargué con eso. Y en el mundo, mi hermano, las cadenas fueron creciendo porque agarré todas las mañas y me fue envolviendo el demonio en mi corazón hasta que yo terminé drogado con todas las mañas habidas por haber, hasta que llegó Dios y Él me hizo verdaderamente libre, mi hermano. Porque Dios rompe las cadenas del corazón y son las que lo llevan a uno al infierno, mi hermano, si no clama uno a Dios a tiempo, mi hermano. En este hogar pasó lo mismo. Y el problema es que todos tenemos tentaciones, pero si no conocemos a Dios, nosotros caemos en ellas y nos tropezamos. Y en el libro de Lucas capítulo 4, también Jesús tuvo tentaciones. No sé, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el problema, mi hermano, de que si no conocemos la palabra de Dios, nosotros vamos a tropezar. Dios tenía un propósito. El propósito que tuvo Dios fue venir y morir por nosotros y reconciliarlos con Dios. Ese era el propósito que Dios tenía y tuvo tentaciones. El diablo no quiso que cumpliera su propósito. Lo quiso sacar del camino, como siempre lo hace con nosotros también. Pero el propósito de nosotros es salir y traer pan a nuestra casa, pero en ese camino es donde nos encuentra el engañador. Y ahí está la trampa, mi hermano, siempre, de sus obligaciones a su casa. Yo un tiempo quise portarme bien y me puse a trabajar, me casé, pero traía yo las cadenas en mi corazón, yo era drogadicto de todos modos, no podía sacar adelante una familia por mis malas costumbres. Y trabajaba y salía los sábados con dinero en la bolsa
Y antes de llegar a la casa, pasaba por una cantina, mi hermano, y parecía que me jalaban para allá. Y yo aflojaba. Y mi entendimiento me decía, trabajaste mucho, te lo mereces, tómate nomás una. Y yo pensaba que con una ya no me iban a dar ganas, me metía a la cantina, mi hermano, salía sin dinero. Sábado por sábado. Llegaba a la casa. Cuando uno llega a su casa, mi hermano, cuando la riega, antes de llegar a su casa, no llega uno siendo honesto con la familia, llega uno con una bola de mentiras. Ahora no me pagaron, por eso no traigo dinero. Ahora me asaltaron. O me dieron una parte del dinero, no me alcanzó. Pero son mentiras, mi hermano. Y ese es uno de los problemas que tiene uno porque uno le abre la puerta de su casa a las mentiras. Empieza uno a llevar engaños y trampas a su casa y el diablo empieza a tomar autoridad en su casa. Hasta que él manda. Se divide la casa. La mujer empieza a reclamar sus derechos y uno a no dejarse. Y empieza el pleito, empieza la división, empiezan los problemas, las separaciones, los divorcios y todo lo que usted le quiera poner, mi hermano. Pero así empieza. Uno mismo tiene que fijarse quién le abre la puerta de su casa, mi hermano. Porque si nosotros somos honestos y decimos, si fue cierto que el día de hoy no nos pagaron y no tenemos dinero para comer, no pasa nada, mi hermano, porque no estamos engañando a nadie. El diablo no entra ahí, porque no estamos dando lugar a él. Le estamos dando lugar a Dios, que Él es al que le gusta la honestidad, mi hermano. Pero siempre la mentira va creciendo, va creciendo y va creciendo. Y el problema es que después de que mentimos, el diablo toma autoridad en nuestra casa y empiezan los problemas. ¿Y quién es el que lleva el golpe? ¿A quién le duele más, mi hermano? A nuestros hijos. Ellos son los que reciben el golpe, mi hermano. Cuando ellos ven que los padres están peleando, ellos no pueden hacer nada, mi hermano. Más de tener esperanzas de que nosotros un día nos reconciliemos y retomemos el camino, nos portemos bien y enderecemos la casa. Pero no pasa eso, porque queremos resolver los problemas en nuestras fuerzas sin tomar en cuenta a Dios. Y el problema es que los hijos se aferran mucho a no perder el calor del hogar. Y ellos empiezan, mi hermano, a tener una niñez ficticia, a vivir del ilusionismo, imaginándose una familia feliz. Así son ellos. Ellos pelean más que nosotros, mi hermano, en la casa, pero nosotros somos los que la descuidamos. Cuando sus hijos estén jugando en su casa, tenemos que ver dos cosas. Cuando un hijo, una niña, por ejemplo, está jugando, le gusta a ellas mucho jugar a la cocina, al juego de té. Tiene que fijarse usted si realmente están jugando por convicción, porque a usted la ven servir la mesa con amor, con cariño y con respeto, o realmente le están mostrando una necesidad y le están diciendo, así quiero que te portes en mi casa. Así quiero que sirvas la mesa con amor. O lo están haciendo porque quisieran ser como las mamás así de serviciales, o realmente le están diciendo a la mamá, quiero que seas así. Y nosotros no ponemos atención, lo descuidamos, mi hermano. Muchas veces no tienen tiempo de darle el abrazo o el beso de buenas noches a los hijos. ¿Sabe por qué? Porque le dan preferencia a la vecina, que va a contar el chisme el último chisme de la cuadra, mi hermano, y dejan a su hija, para allá que estoy platicando. Le dan el lugar a la vecina, los chismes, mitotes que no edifican, mi hermano. Si quieres fue una hermana que lleva a hablar de la palabra, está bien, pero son vecinos que llevan chisme nada más. Y el papá, pues, también tiene hijos y sus hijos van y juegan fútbol. Aunque hayan ganado el equipo, mi hermano, el partido, llegan con la cabeza agachada. Porque el papá no tuvo tiempo de ir a darles porra, porque no puede dejar abajo al compadre, mi hermano. Tenía que convivir con él un ratito. Y todo eso, mi hermano, son golpes, son rechazos que vienen y uno los recibe como desprecio, y eso duele, mi hermano. Uno se siente mal. Muchas veces uno quisiera, anda pensando nada más en uno mismo, ser como el político de frente que a todos le llama la atención y todos andan detrás de él. Lo buscan. Lo persiguen, pero no es por amistad ni por amor, es por puro interés, mi hermano.
Todo ese tipo de gente andan buscando lo suyo propio. Y uno quisiera recibir esos aplausos, esos saludos, esos halagos, mi hermano, que no tienen nada de sinceridad, mi hermano. Los cambia uno, esos abrazos y esas felicitaciones, mi hermano, por sus hijos. Porque usted va y trabaja, viene cansado, aunque huela más, al momento que usted toca la puerta de su casa, mi hermano, su hijo lo recibe con un abrazo. Y eso vale más que cualquier halago de cualquier persona hipócrita, mi hermano. ¿Qué tiene que andar buscando en la calle el halago de los demás si está en su casa, en sus hijos, mi hermano? Entonces tenemos que tener atención en la familia, mi hermano, en la casa, en los hijos. ¿A quién le abrimos la puerta y a quién se la vamos a cerrar? Si llegó el día en que sacamos de la casa el mitote, mi hermano, hay que cerrar la puerta para que no vuelva a entrar. Si sacamos de la casa, muchas veces entre el adulterio también, hermano, tarda para salir, se batalla, pero cuando salgan, hermano, jamás hay que volverle a abrir la puerta porque se destruye el matrimonio, mi hermano. Todas las malas costumbres que agarramos nosotros en el mundo, no tenemos que permitir que entren a la casa, mi hermano. Todo el tiempo en el hogar tiene que haber honestidad y sobre todo, mi hermano, la palabra de Dios. Se perdió, mi hermano, la costumbre de leer la Biblia en las casas. Ya sacaron la Biblia según de las escuelas y metieron otras costumbres. Y nosotros no hicimos nada, nomás nos quedamos platicando, pensando, sacando conclusiones. Tenemos que venir a la iglesia para que nuestros hijos vean a qué venimos, para darles un buen ejemplo, mi hermano. Muchas veces nosotros dejamos pasar el tiempo y pensamos que el tiempo va a solucionar los problemas y no es así, mi hermano. El tiempo no es Dios el que soluciona los problemas. Llega el momento en que nuestros hijos crecen, llegan a la adolescencia y cuando están en la adolescencia, mi hermano, ustedes saben que es una edad que está entre la espada y la pared, entre la navaja, el filo de la navaja, mi hermano, donde la adolescencia entra y entran los deseos raros que empieza a sentir uno como adolescente, eso que le llaman la punzada de los jóvenes que están pasando de la niñez a la adolescencia, y si los padres no están ahí para conducirlos y decirles que ellos ya tienen que pasar de una etapa a otra de la vida, que tienen que empezar a ser responsables, a tomar las cosas en serio y no dejarse llevar nada más por las emociones, mi hermano, tienen que estar ahí para decirles cómo se deben de comportar, cómo van a poder manejar sus emociones, mi hermano, para que no den un paso mal dado, mi hermano. No estamos ahí nosotros para hacerlo. Por eso la gente se pierde. Y llega el momento en cuando ellos se pierden por falta de que uno no tiene carácter para llevarlos por el buen camino, mi hermano, se pierden y llega el momento en que el diablo los agarra de la mano y delante uno se los lleva para el mundo, mi hermano, ya perdidos, porque uno no los estuvo a tiempo, mi hermano. Y no puede uno reaccionar a tiempo, cuando uno quiere ya reaccionar o corregirlos, mi hermano, ya van encaminados al pecado y le dicen a uno, cuando te necesité, no estuviste conmigo, le dicen a uno así. Cuando yo te pedí ayuda, me la negaste. Entonces ellos ven más valor en la calle que en su casa, mi hermano. Por eso se van al mundo, mi hermano. Porque nosotros no tenemos la autoridad para corregirlos, mi hermano. Se lo digo yo porque eso es lo que yo viví. Y duele, mi hermano. Que siente uno que en su casa, mi hermano, el desprecio duele mucho. Uno desea estar con su familia, pero no puede porque ellos no lo toman en cuenta para nada. Yo así me crié en la calle hasta que Dios me levantó. Ahora tengo otra familia y son ustedes. Tengo otro padre y es Dios, mi hermano. Esos no eran mis planes, pero son mejores. Son los buenos. Por eso estoy aquí, mi hermano. Pasamos nosotros por todo ese tipo de dolor, ese tipo de problemas, y de una forma u otra Dios tiene misericordia de nosotros y nos levanta donde estemos y nos trae a su casa, a su iglesia, a este lugar, para que nosotros podamos conocer las cosas buenas de Dios, el amor de Dios, y podamos nosotros dejar ese resentimiento que arrastramos en el mundo y podamos nosotros encontrar paz, la paz que nunca tuvimos afuera, mi hermano. Para eso es este lugar, mi hermano. Dios ya nos rescató. Dios ya nos tiene en este lugar. Y en este lugar, ya que estamos aquí para aprender y volver a empezar a tener una vida diferente como la que teníamos antes, ya bajo los consejos y la autoridad de Dios, mi hermano. No es lo mismo lo que nos enseñan en la calle que lo que nos enseña Dios aquí en su casa, mi hermano.
Aquí estamos para ser corregidos, para iniciar nuestro camino y para ayudar a los demás a que tomen el camino que nosotros tenemos ahorita, mi hermano. Si quiere, acompáñeme al libro de Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que hacernos como niños, dice Dios, mi hermano, para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Para poder nosotros ser como niños tenemos que hincarnos, ponernos de rodillas, ponernos a la altura de los niños, humillarnos, para que podamos entender a los niños y conocer sus necesidades. Tenemos que ponernos a su altura, a su nivel. Y entonces sí podemos preguntarles: ¿qué quieres, qué deseas? Y nosotros vamos a entenderlos muy bien. Y cuando nosotros hagamos eso, nos humillemos, nos hinquemos, nos pongamos de rodillas delante de nuestros hijos a su altura, vamos a entender, mi hermano, cuál es la voluntad de Dios. Y automáticamente vamos a estar bajo la voluntad de Dios. Y vamos a entender las necesidades de nuestros hijos y vamos a poderlos guiar por el camino correcto, como dice la palabra en los versículos que siguen. De cierto os digo que así que cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. Un niño humillándose. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? No es un niño que se humille, no es un niño que se burlen de él, no es un niño que lo maltraten o que lo golpeen. Esa no es la humillación de un niño, mi hermano. La humillación de un niño es que un niño es dócil, mi hermano, con los padres. Siempre que llegan los padres a su casa, ellos se arriman, mi hermano, y son obedientes. Tratan de agradarle a ellos, a los padres. Ese es un niño que se humilla, que es dócil. Si nosotros nos hacemos como niños, nos hincamos y nos humillamos, mi hermano, estamos agradándole a Dios. Ellos son el ejemplo para nosotros, mi hermano, para que nosotros seamos como ellos. Es lo que Dios dice. Cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos, mi hermano. ¿Cuál es el que sigue, mi hermano? Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí estamos automáticamente bajo la cobertura de Dios cuando recibimos a un niño en su nombre y nos portamos como un niño. Dios nos protege y nos respalda como el Padre, como lo que Él es, mi hermano, a nosotros como sus hijos, mi hermano. Cualquiera que recibe en nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué más sigue? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello de una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice Dios, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cómo podemos hacer tropezar nosotros a un niño, mi hermano? Por ejemplo, a nuestros hijos. Es muy fácil, mi hermano. Nosotros muchas veces queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Les damos una buena educación, una carrera, le damos un diploma, un diplomado, un reconocimiento, una buena casa, una buena educación, mi hermano. Pero si nosotros no les enseñamos el Evangelio de Cristo, mi hermano, todo eso es diokis. Nosotros podemos tratarlos bien, darles lo mejor, pero si no les enseñamos los caminos de Dios, mi hermano, nosotros automáticamente los hacemos tropezar a nuestros hijos, mi hermano. No nada más con las cosas materiales, no es eso, no es. Nosotros tenemos que darles el conocimiento de la palabra de Dios. Así es que si nosotros no les enseñamos el camino de Dios, mi hermano, nosotros los hacemos tropezar también a ellos, mi hermano. Eso tenemos que hacer nosotros. Cualquiera que haya tropezado a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le hubiera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar.
El infierno está lleno de hombres ilustres, hombres con diplomas, hombres con doctorados, mi hermano, pero vacíos de Cristo, mi hermano. ¿De qué les sirvió haber estudiado tanto, mi hermano, si perdieron la carrera más importante, el Evangelio de Cristo, mi hermano? Y si nosotros no ponemos a Dios, mi hermano, en nuestra familia, le enseñamos a nuestros hijos los caminos de Dios, nosotros lo vamos a hacer tropezar y nos vamos a meter en un problema con Dios porque tenemos que darles cuentas a Dios, mi hermano, de nuestro comportamiento en nuestra casa, de nuestra familia. Nosotros somos responsables que ya conocemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el que sigue, mi hermano? Y hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. En el mundo, mi hermano, la palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros caminamos con el mundo porque estamos aquí. Y vemos nosotros que el mundo trae una corriente que va directo al infierno. Y nosotros estamos nadando contra la corriente. Pero si nosotros no hacemos que el mundo tropiece con el Evangelio de Dios, mi hermano, nosotros también estamos haciendo tropezar al mundo, porque dentro del mundo es como un río revuelto, viene mucha gente ahí revolviendo en el río, caminando en el pecado, pero hay uno que otro que va sacando la cabeza que podemos sacarlo con el anzuelo, mi hermano. Y tenemos que predicar el Evangelio en el mundo para que se salven los que todavía quieren salvarse, mi hermano. Que no saben cómo, pero están en el problema y nosotros tenemos que hablarles a Dios para poderlo sacarlo de esa situación, mi hermano. Así es que tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios en el mundo también, mi hermano. Enseñar a nuestros hijos, enseñar el Evangelio en el mundo, en la calle, con un testimonio como debe de ser. Es compromiso de nosotros como creyentes, mi hermano. Hay otro problema también que tenemos estando en la iglesia, que empezamos a creer que sabemos más que los demás. Como cuando yo recién llegué en el capítulo 18 de Mateo, que dice, le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llegan ellos como buscando lugar, el primer lugar entre los discípulos ahí, mi hermano. Preguntando, son palabras fuera de orden, fuera de lugar. Están preguntándole a Dios quién es el mayor en el reino de los cielos, teniéndolo él ahí enfrente, viéndolo, y no se dan cuenta quién es el mayor todavía, mi hermano. Si aquí, mi hermano, el único mayor es Dios. Nosotros estamos aquí para aprender de Dios, mi hermano. Aquí no hay títulos, ni grados, ni nada de eso, mi hermano. Solamente hay obediencia a Dios, mi hermano, que es lo más importante. No importa cómo lo digamos, cómo nos salga, lo importante es obedecer a Dios como nosotros podamos, hermano. Eso Dios lo toma por bueno. Así es que no tenemos que andar mortificándonos cómo vamos a decir las cosas o cómo las vamos a hacer. Nomás hay que hacerlas para Dios. Es todo lo que tenemos que hacer, mi hermano. Se perdió la palabra, la sacaron de los hogares. En el Antiguo Testamento se leía la palabra de Dios en las casas. Si no, acompáñenme al libro de Deuteronomio parece que es el capítulo 4. Y ahí vamos a ver por qué está el problema ese y por qué pasó lo que pasó. Dice, es versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 4. Dios da unos mandamientos aquí, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que volver a ponerlos por obra, que es lo que ya no practicamos en nuestra casa, por eso pasa lo que pasa, mi hermano. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nomás hay un solo Dios, mi hermano. Está hablando para los idólatras, aclarando las cosas. Y el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa, mi hermano.
Sacamos la palabra de Dios en nuestra casa, por eso pasa lo que pasa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas cosas deben de suceder en nuestra casa, mi hermano. En nuestra casa se perdió el devocional, ya no se usa. Todo queremos arreglarlo aquí en la iglesia. En nuestra casa también tiene que estar la presencia de Dios para que ponga orden en nuestra casa y enderece nuestros caminos, mi hermano. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Lo primero que dice Dios ahí se refiere a la idolatría, porque Dios es celoso, quiere que lo amemos nomás a Él y no andemos buscando otros dioses. A eso se refiere Dios, a la fidelidad, al amor de Dios, ser fiel a Dios, amarlo solamente a Él, es lo más importante para Dios. Y de toda tu alma, nuestra alma nuestra alma es nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros hechos, nuestro testimonio, mi hermano. Lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestro carácter, con lo que nosotros somos. Amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, es amarlo con testimonio, un buen testimonio, mi hermano. No andar teniendo una doble vida, que seamos genuinos para Dios, que la gente vea que no somos como ellos, que somos diferentes y pregunten cómo le haces. Y pues para eso ya lo traemos para acá y van a ver qué es lo que hacemos aquí, mi hermano. Y con todas tus fuerzas, también no está hablando de fuerza física, mi hermano, está hablando, amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es fuerza física, con todas tus fuerzas es que nosotros desde que conocemos a Cristo hasta el día que muéramos tenemos que amarlo, mi hermano. Estamos viejitos, ¿qué le hace? Gloria a Dios como podemos, pero que estemos con Dios, mi hermano. No nos vamos a cansar de eso. El corazón no se cansa por amar a Dios. Ese no hace esfuerzo, nomás hay que amarlo y es todo. Y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué dice Dios que estas palabras, que es la palabra de Dios, tiene que estar sobre nuestro corazón? Porque Dios ya conoce nuestro corazón. Y como el libro de Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón siempre tiene una inclinación al pecado, al mal. Y tenemos que perder la palabra de Dios a nuestro corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y Dios quiere que tengamos la palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para equilibrar nuestras emociones, mi hermano. Cuando nuestro corazón siempre se quiere inclinar al pecado, se quiere ladear, luego la palabra de Dios hay que leerla. Cuando se quiere inclinar nuestro corazón al pecado, hay que orar. Y cuando hay una inclinación más fuerte como el adulterio o algo así, hay que ayunar, mi hermano. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón para que mantenga nuestro corazón firme y estable. Que no nos permita desviarnos. Vamos a tener la inclinación, vamos a tener los pensamientos, pero no lo vamos a poner por obra, porque nosotros somos creyentes y sabemos que a Dios no le agrada. Y vamos a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a dar fuerza para sostener esa tentación y no caer en ella, mi hermano. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón siempre presente, porque en momentos difíciles para el cristiano siempre los va a haber. Y si nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios, no oramos, no la leemos, no le pedimos dirección a Dios, mi hermano, vamos a aflojar. Hay que meter la palabra de Dios a nuestro corazón como dice Dios. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Compartir con nuestros hijos el evangelio, mi hermano, para que ellos sean edificados también y protegidos con Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahí están los devocionales en la familia, mi hermano, en la casa. Hay que volver a invitar a Dios a nuestra casa, no más aquí a la iglesia, en la casa. Cuando vayamos, vente con nosotros, que iba con nosotros, que se levante con nosotros, que nos acompañe al trabajo, que coma con nosotros, que cene con nosotros, que iba a Dios siempre con nosotros, no nomás de vez en cuando. Y menos nomás los domingos, no. Tiene que ser toda la semana y todo el mes. Siempre tiene que ser así. En nuestra casa tenemos que poner un altar a Dios, mi hermano, para que Dios sepa que ese es el lugar que a Él le pertenece y Él va a proteger nuestra casa para que no se dividan los padres sobre los hijos, mi hermano, para que estén juntos y vuelva a la reconciliación, mi hermano.
Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino. Cuando su hijo se vaya a la escuela, que Dios te bendiga. Yo no voy a estar ahí para cuidarte, mi hijo, pero Dios te va a estar vigilando. Ponte abusado, no la vayas a regar. Siempre recordarle que Dios lo está viendo, mi hermano, para que ellos se abstengan de desviarse del camino, mi hermano. Eso tenemos que ayudarle a nuestros hijos, enseñarles. Y también dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La oración de la noche es importante. Darle gracias a Dios por el día que tuvimos, que fue agradable, que fue de bendición y que tengamos una noche contenta, que sueñemos con Él o que oremos con Él y que nos levantemos con Él como debe de ser. Esto que hay en estos pasajes, estos versículos es lo que nos hizo que se perdiera la gente porque lo sacamos de nuestra casa, de nuestra familia. Estas palabras que están aquí, mi hermano. Por eso el mundo se pierde, por eso no agarró el camino, por eso perdió el rumbo, porque sacamos la palabra de Dios de nuestra casa y Dios quiere que vuelvamos a meterla para enderezar el barco nuevamente, mi hermano. Y todavía sigue tantito más. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán con frontales entre tus ojos. Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Qué está diciendo? Dice ahí, atarla como una señal en tu mano. La palabra de Dios quiere decir como una señal en tu mano, mantener la palabra de Dios con firmeza, mi hermano. Que nuestra casa no se pierda, que mañana lo hago. No, Señor, hágalo ahorita. Que después termine ahorita. Tenemos que ser firmes con la palabra de Dios a nuestros hijos, mi hermano. No darles chance, primero que cumplan a Dios y después que jueguen, como debe de ser, mi hermano. Así es que tenemos que ser firmes y lo demás dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Eso casi no le gusta que le diga a la gente, pero es necesario, mi hermano. Como frontales es como tener aquí una venda que uno no deja ver para los lados así, ni para un lado ni para otro. Así como cuando andamos en el rancho que traemos el arado, ya ve que los caballos les ponen unos frontales aquí para que no se salgan del surco. Así quiere Dios que nosotros también andemos, mi hermano. No nos está comparando con animales, simplemente nos está poniendo como ejemplo que tenemos que estar con frontales, quiere decir que tengamos la mirada puesta en Dios. No pajarear para allá ni para acá. Derechito tenemos que andar con Dios, mi hermano. Eso es lo que Dios nos está diciendo, mi hermano. Así es que el mensaje es este. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el Éxodo capítulo 12, versículos 2 y 13, mi hermano, cuando Dios iba por los primogénitos de Egipto, les dejó una orden al pueblo de él que pusieran señales en su casa de la sangre de un cordero porque iba a pasar él y donde miraba esa señal no iba a pasar nada, mi hermano. Entonces cuando pasaron por ahí, que iba pasando lo que Dios dijo que iba a pasar, él miraba las puertas cerradas y sabía que detrás de esas puertas, mi hermano, la gente que vivía estaba alabando y glorificando el nombre de Dios. Y pasaba por alto, mi hermano. Y si usted acostumbra a eso, mantener a Dios dentro de su casa, mi hermano, cualquier problema, cualquier plaga, cualquier necesidad que tenga o cualquier cosa que le vaya a lastimar, mi hermano, Dios no lo va a permitir porque el enemigo va a reconocer que ahí está la presencia de Dios en su casa, mi hermano. No va a pasar nada, mi hermano. Pero nosotros no obedecemos y hacemos las cosas a nuestro modo. Andamos haciendo las cosas como nos dé la gana, mi hermano. No estamos desobediendo de Dios y no nos va a ir bien, mi hermano. Pero nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. Volvemos otra vez con Dios, nos reconciliamos con Dios y recuperamos lo que Dios quiere, que vuelvamos nosotros a meter a Dios a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia. Dios va a enderezar el barco de cualquier familia y va a reconciliarnos con cualquier persona que estemos separados, como dice la palabra. Dios hace que vuelvan los padres sobre los hijos. Dios reconcilia padres e hijos, es lo que está haciendo con el que realmente lo busca, mi hermano. Pero si nosotros no hacemos caso, mi hermano, vamos a seguir igual. Así es que tenemos que ver a quién le abrimos la puerta y a quién le cerramos la puerta también, hermano.
Aquí es una puerta abierta para que entre la presencia de Dios, y cuando entre hay que cerrarla para que no entre el enemigo, mi hermano. Y cuando andemos en la calle hay que abrir otra puerta, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y oye mi palabra, entra a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos que invitar a la gente que abra la puerta de su corazón para que Dios entre a sus vidas y puedan ellos estar en el lugar donde nosotros estamos aquí, mi hermano. Así es que una puerta abierta para que entre Dios, una puerta cerrada para que no entre el pecado ni el peligro, y mantener la puerta abierta del Evangelio para aquel que quiera pasar y entrar, mi hermano, a la presencia de Dios, mi hermano. Ese es el mensaje para ahora, mi hermano. Entonces yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo no soy larguero, porque yo no acostumbro, no tengo comerciales ni chistes, nada. Yo comparto lo que puedo, nada más. Así es que si nos ponemos de pie para orar y darle gracias a Dios, mi hermano, por la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Tu palabra fue dicha, Señor, como pude decirla, Señor, pero la dije en tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que la pongas y la hagas viva, Señor, en cada casa de la familia que esté aquí, Señor. Que entres tú, Señor, y cierres la puerta para que no entre el pecado, Padre. Y te pido que restaures cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Señor. Quita de ellos, Padre, la enemistad que hay en sus familias, en sus hermanos, en sus hijos, Señor. Y trae tu palabra de paz a ellos para que ellos puedan ser restaurados, Señor. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que los bendigas y los guardes y los acompañes en el trabajo, en todo lugar donde ellos vayan, Padre. Bendícelos y santifícalos en tu nombre, Señor. Y acuérdate, Señor, que tú tienes la llave de su corazón. Tú sabes a quién le abres la puerta y a quién la cierras, Padre. Yo los pongo en tus manos a esta hora y te pido que los bendigas y los guardes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es todo de mi parte, mi hermano. Que Dios los bendiga, mi hermano.